viendo cáncer de colon. Nos toca describir las vías de diseminación de la enfermedad, cómo va las metástasis, cuál es la biología de la metástasis. El cáncer de colon pues tiene una de las vías que es tal vez la más importante, la linfática. La linfática va a diseminarse a través de los ganglios. Si ustedes un poquito recuerdan ayer en la anatomía quirúrgica del colon, hemos mencionado varios grupos ganglionares. Los epicólicos, los que están en la pared del este del colon. Aquí tenemos uno, otro, entonces otro. Los epicólicos están en la pared del intestino. Luego tenemos los ganglios paracólicos, que estuvieran aquí, paralelos al del colon. Luego tenemos los ganglios intermedios, más o menos aquí, o donde está el número. Ahí estuvieran los ganglios intermedios. Y los ganglios principales están en el origen. Esta es la mesentérica superior, esta es la mesentérica inferior. Entonces, aquí en sus orígenes. Entonces, estos 4 grupos ganglionares son los más importantes. Son los ganglios regionales de drenaje de cada segmento anatómico. Entonces, las vías van por esto, pero no quiere decir que aquí un ganglio epicólico no tiene afectación, que esto, el paracólico o el intermedio, no va a tener afectación o el principal, no. Esto aquí puede haber o puede no haber, y aquí en el grupo de los principales tener metástasis. Entonces, no siempre es que aquí es el primero. Las metástasis no son ordenadas, son saltonas, pero todos van a terminar aquí a nivel de los principales. Entonces, cuando se hace un tratamiento, siempre hay que tratar de llegar a este nivel. En casi la mitad de los pacientes tenemos esta vía de diseminación, la linfática. Esto va en todo lado, en todos los sitios. Entonces, otra de las formas de diseminación es la hematógena, es en menor proporción que la linfática. ¿Por qué razón? A ver, jóvenes, si recordamos un poquito la anatomía, las mesentéricas van a unirse con la esplénica para formar la vena porta. Y esto llega primero al hígado. Y otro grupo, otra vía de llegar al sistema central, el retorno sanguíneo, sería a través del drenaje principal a nivel de la cava. Hay vasos retroperitoneales que están en contacto o tienen anastomosis con segmentos de intestino y que van directamente, desembocan a la vena cava y de la vena cava van al pulmón. Entonces, por esa razón, aquí tenemos metástasis en pulmón. Si aquí la porta se ha unido con la esplénica para formar, la mesentérica se ha unido con la esplénica para formar la vena porta, va a llegar al hígado, aquí va a producir las primeras siembras. Entonces todo el hígado lo atraviesa y a través de las venas suprahepáticas va a llegar al pulmón. Primero va a llegar al sistema principal. De ahí va a llegar a todo el cuerpo. Tienes a encéfalo, tienes a riñón, tienes a hueso, tienes a extremidad, tienes a cualquier lugar. Entonces son 2 vías de diseminación hematógena. Por 2 caminos diferentes va a producir siembras en lugares diferentes, en los sitios de drenaje principal. El hígado va a recibir las metástasis por vía sanguínea a través de la vena porta. La vena porta es el resultado de la unión de la esplénica y la mesentérica. Entonces, así se forma. Y hay otro grupo que drena directamente la sangre hacia la vena cava y de la vena cava al sistema
principal, al sistema central principal. No pasa por el hígado. Entonces, para pasar por el hígado tiene que ir por la porta. La vena cava no pasa por el hígado. Su contenido no drena, no vacía al hígado. Va directo arriba al sistema central. Entonces, por esa razón, el hígado tiene otra forma de camino donde le llegan las metástasis. Los pulmones de la misma manera. Entonces, aquí los que van por la vena cava van directo al sistema central y de ahí el corazón se encarga de distribuir a todo el cuerpo. Que tardíamente también va a llegar al hígado, sí, pero eso ya se escapa a lo que es una siembra primaria. ¿Por qué? Porque para retornar tiene que filtrarse por los capilares arteriales, los venosos y toda esa cosa. Entonces, esa es la vía de diseminación hemática o sanguínea. Otra de las formas como el cáncer metastatiza es por vía peritoneal. Esta se llama también transcelómica. Ustedes saben que el peritoneo o la cavidad abdominal, para que no se peguen asas con asas, pues tiene una lubricación y esa lubricación es líquido. En condiciones fisiológicas normales, cualquier persona tiene alrededor de 150 a 200 cc de líquido que están libres en cavidad abdominal, que eso sirve para que el intestino se mueva, se desplace uno sobre el otro y no forme adherencia. Eso es lo natural. Cuando el cáncer ha atravesado todas las paredes del intestino, en este caso de colon, entonces ha infiltrado la serosa. Al infiltrar y perforar la serosa, van a caer células del cáncer en el líquido peritoneal. El líquido peritoneal circula en condiciones naturales en la misma dirección de las manillas del reloj. Entonces, esta circulación de líquido que es de esta manera, traslada una célula que ha caído al líquido peritoneal a otros sitios donde va a producir un implante por aquí, colon transverso. Haya sido el primario. Este cáncer ha infiltrado toda la pared, ha infiltrado la serosa, desprende aquí células tumorales. Estas células van a ser llevadas por esto y se va a implantar en otro sitio. Entonces, miren, aquí está la flecha. Esto es lo que estamos tratando de explicarles. Esto es localmente en lo que es abdomen y pelvis. Solo en esto, porque el líquido peritoneal solo está aquí. El líquido peritoneal se absorbe, es cierto. Se absorbe por los linfáticos retroperitoneales. Entonces llega un momento en que primero hay siembra o después también hay obstrucción de los conductos linfáticos que se encargan del retorno de este líquido. Entonces se va a producir, al ver obstrucción de eso, aquí se va a acumularse el líquido y va a empezar con ascitis, lo que llamamos. Y la siembra pues va a ser mayor. Inicialmente el sitio más rico y más elegido es esta cosita que se llama epiplón. Aquí es el sitio primario donde se va a producir la siembra por diseminación peritoneal o transcelómica. Esto es similar para todas las neoplasias, como ser el cáncer de ovario, de la misma manera. El cáncer de estómago, de la misma manera. Entonces, es otra de las vías que no es tampoco despreciable esto en su frecuencia, pero va a depender de la extensión de esta enfermedad. Si es una enfermedad que está localizada a la mucosa, submucosa o muscular, no va a caer todavía esto. Esto cae cuando este cáncer ya ha rebasado, ha infiltrado todas las paredes del intestino. Entonces está en la serosa y en la serosa se ve como unos pequeños nodulitos, pero la característica es que son duros. Entonces, esa es infiltración a la serosa peritoneal del segmento anatómico que estamos hablando. Esa es la otra vía de diseminación. Pero hablando de eso, también hay otras vías, jóvenes. No solamente son esas tres. Hemos hablado a un inicio del cáncer sincrónico.
o sea, dos lesiones, no del mismo tamaño al mismo tiempo y en el mismo segmento anatómico del cuerpo, en este caso el colon. La histología es la misma. Entonces, cuando hay este tipo de presentación, hay que sospechar. Si aquí yo tengo un cáncer de ciego, que es un adenocarcinoma, yo puedo tener aquí otro, o aquí a nivel cerca del ángulo hepático. Yo no puedo decir si es que este es un sincrónico. Sí, es un sincrónico por la histología, pero no te puedo asegurar que sea uno que ha dado metástasis por continuidad. La otra condición es las metástasis por continuidad, o sea, por el segmento que se continúa, el segmento anatómico. Pero esto está por dentro, no está por fuera. A eso se refiere la vía de diseminación por continuidad. Ahora, hay otra forma de diseminación. Entonces, estas cosas no son rutinarias, no se vayan a sorprender si alguien les dice que esto no existe, que esto no hay. No, jóvenes. Esto es una cosa bien estudiada y bien conocida y bien aplicada, sobre todo en los centros oncológicos, en los grandes centros oncológicos. La otra forma es por contigüidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la lesión aquí, en el ciego, por contigüidad, quiere decir vecindad. Ha infiltrado todas las paredes del colon, entonces al vecino, a la relación anatómica que está detrás de esta lesión, va a infiltrar todo, no importa si es vaso, nervio, hueso, lo que fuera. Eso es metástasis por contigüidad, o sea, por vecindad. Estas 5 formas de metástasis existen y se ve en cualquier tipo de cáncer. Entonces, estas son las formas de diseminación del cáncer de colon y recto. Ahora tenemos que referirnos a la presentación clínica. Para la presentación clínica del cáncer va a depender del segmento afectado. ¿Por qué va a ser diferente? Por ejemplo, hemos dicho ayer en la revisión de la anatomía que el ciego es el más ancho, el segmento más ancho, que el colon izquierdo es el más estrecho. Entonces, en el cáncer del lado derecho, nunca o casi nunca la lesión, salvo que fuera de mucho tiempo, va a producir va a ocupar toda la luz del ciego, porque este tiene buen diámetro. Y el crecimiento siempre es a través de la pared en el eje. Sigue el eje la lesión. En cambio, en estos lados, en el lado izquierdo y en el recto, como son más estrechos, la lesión es circular, el crecimiento de la lesión es circular, es estenosante. A veces, en este tipo de cáncer del lado derecho, a un inicio no va a tener nada, ninguna molestia, jóvenes, no esperen. El paciente no relata ninguna molestia, salvo que en pocas veces te dice, tengo diarrea, doctor, pero se me pasa en 3 días. O un día me da diarrea y después pasa. Pero de repente la diarrea vuelve en un tiempo. Una semana, 10 días, vuelve. Y otra vez se pasa. Entonces son síntomas leves de una alteración del tránsito intestinal. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí, en una etapa tardía, en un tiempo muy prolongado, el contenido intestinal a nivel del delgado es casi líquido. Entonces, esto fluye libremente y el colon cumple sus funciones. ¿Cuál es la función principal del colon? Es de absorción. Llega a este lado, pues ya la cosa ya no es líquida, ya es pastosa. ¿Por qué? Todo se ha absorbido, el líquido y los elementos que le necesita el cuerpo se lo ha absorbido la mucosa del colon. Entonces, como aquí es el crecimiento de tipo estenosante, este paciente puede cursar con solo distensión abdominal leve o un dolorcito inespecífico que no sabe explicar el paciente. Y eso pues se llama pseudoobstrucción intestinal. Entonces, miren,
En esto, como ven, no es de esperar síntomas así clásicos para decir va a haber esto y esto más se va a presentar. Pero cuando la enfermedad ya está un poquito avanzado, va a haber ciertas características como ser, por ejemplo, el paciente empieza a perder peso. Pero él no se siente mal, no siente ninguna molestia. Simplemente que la familia dice, es que ha perdido peso. Y le preguntas, ¿cómo está comiendo? Yo como normal, como siempre he comido. Solo que de vez en cuando tengo un poquito de diarrea. Puede ser que por eso haya perdido peso, doctor. Entonces, no hay cosas así patognomónicas para decir esto. Pero la pérdida de peso es un dato que ya te hace sospechar. La única patología que te hace perder peso, pero de manera sin causa, sin explicación alguna, cuando el paciente está comiendo igual o más que antes, pero a pesar de eso está perdiendo peso, ahí sí que hay que sospechar, jóvenes, que podríamos estar frente a un cáncer, no siempre de colon, pero un cáncer en algún lugar que esté creciendo. Entonces, los síntomas pueden ser inespecíficos, vagos, o puede haber alteración del tránsito intestinal. Puede haber, cuando hay un cáncer del lado derecho, puede haber melena, o sea que este tumor sangra. Y el paciente te lo describe, doctor, estoy haciendo mis deposiciones un poco oscuras. Pues es lo único que le llama la atención al paciente. No puede decir sangre porque es oscura. Pues eso oscuro nosotros tenemos que tomarle como melena. Entonces, en este lado hay eso. A este lado, como es también más estrecho, pues va a haber pseudoobstrucción y esto te va a hacer confundir con páncreas, estómago o duodeno, o muchas veces con patología biliodigestiva. Sigues bajando, pues aquí, como es estenosante, lo más frecuente va a ser subobstrucción. Entonces el paciente como que se le hincha la barriga. Pero aquí, en todo esto, ya va a haber otra cosa. Ya no va a haber sangre, ya no va a haber heces oscuras. Aquí va a haber hematoquesia, va a haber sangrado. Y que ahí sí que el paciente se asusta. Dice, estoy botando sangre. Cuando un paciente tiene rectorragia o hematoquesia, jóvenes, hay que pensar primero un pólipo. Por ejemplo, el pólipo de Peutz-Jeghers o un pólipo familiar que a veces debuta con sangrado, pero no hay molestia, solo el sangrado. El sangrado nos debe llamar mucho la atención. El sangrado puede ser por un pólipo, sí. El sangrado puede ser en gente joven por una angiodisplasia, que es más frecuente en este lado. No es melena porque el sangrado es abundante y eso hace que acelere el tránsito. Entonces puedes ver todavía sangre rutilante. Pacientes jóvenes que les lleva al estado de choque, una angiodisplasia. Otra es los pólipos. Otra es el cáncer en cualquier segmento. Puede tener aquí un cáncer el señor y no haber melena. Puede haber un sangrado transrectal, porque si esto es masivo, esto va a progresar rápidamente y el tiempo de evolución que normalmente tardaba, pues se va a acelerar y vas a ver sangre rutilante o sangre oscura. Entonces, frente a eso, pérdida de peso y sangrado, hay que sospechar de un cáncer. O el paciente puede debutar con ascitis, por lo mismo que les dije. Hay infiltración a nivel de los conductos linfáticos del retroperitoneo que se encargan de drenar, de vaciar la cavidad abdominal. Eso se obstruye y aquí va a empezar a acumular. Va a haber ascitis. Esa ascitis puede extenderse o puede empezar en las extremidades inferiores e ir ascendiendo y tener una anasarca. Entonces, enflaquecimiento, ascitis y sangre oculta o sangre macroscópica en heces. La otra situación, como esto
el tránsito del intestino delgado al grueso es casi líquido, no necesita mucha luz. Por eso tarda aquí la sintomatología en manifestarse en el paciente. Puede circular libremente, pero en cambio aquí ya no. Si es que esto o este segmento está estenosado, o sea que está estrecho la luz, las heces van a ser en forma muy adelgazadas, como el fideo, como el tallarín, en un cáncer de esta zona del lado izquierdo. Esa es la característica. Si no hay diarrea, va a haber sangre, heces adelgazadas, así como el tallarín delgadito. O va a haber sangre, no sangre rutilante, la mayoría es sangre venosa, sangre oscura. Entonces, esas son las manifestaciones de un cáncer. Pero el cáncer va a doler, va a haber dolor. ¿Pero por qué va a haber dolor? Por la pseudoobstrucción. Que esto también llega a un momento con el tiempo y el crecimiento de esto puede con el tiempo tapar la luz y producir distensión abdominal y dolor. Entonces, con algún cambio de posición, esto va a ceder. De la misma manera en esto. En esto la característica es que es estenosante. En esto es expansivo el cáncer. Aquí tarda en obstruir. En esto la obstrucción es muy temprana, porque es muy delgado la luz. ¿Qué otra cosa va a haber en el cáncer de colon joven? Básicamente eso es lo más importante. Puede ser asintomático o puede haber algún síntoma. No esperen encontrar todo lo que le estamos mencionando en un paciente con cáncer. Va a haber uno o dos, pero si hacemos un poquito de hincapié en el tiempo, vamos a ver que todo esto sí se presenta, pero va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, eso es lo que podemos decir de la presentación clínica. En esto no es de memoria, jóvenes. No es que todo esto tiene que estar para que sea o sospeches de cáncer. Hay cosas que hay que recibir del paciente y analizar y relacionar con la semiología que te han enseñado y con la anatomía. Entonces, aquí todo es analítico, nada es de memoria, nada es igualito para dos pacientes. El diagnóstico puede ser el mismo, pero la presentación clínica, el comportamiento de la enfermedad va a ser diferente en las dos personas. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos encontrar como dato único, pues también la palidez de piel y mucosas, una anemia secundaria por el sangrado, por lo que el paciente dice, estoy haciendo del 2, doctor, un poco oscura. Nunca hacía así antes, pero desde hace 3 meses, todos los días hago oscuro. Entonces, todos los días está sangrando porque eso es melena. Y esto puede llevar a una anemia secundaria. Y esta anemia secundaria se va a traducir en palidez de la piel y mucosas. Y si tocamos el pulso, pues va a haber taquicardia, va a haber aumento de la frecuencia del pulso. Entonces, esto, al haber anemia, va a aumentar los edemas de las extremidades, va a aumentar la asitis, va a haber anasarca. Entonces, va todo relacionado, jóvenes. En el examen podemos palpar también un tumor en una parte del abdomen donde está localizado la lesión. O podemos no palpar nada, solo hay líquido de asitis y hay distensión. Pero esto que no palpemos el tumor no quiere decir de que no tenga el paciente. Ustedes saben que todos los segmentos del intestino son móviles, que son poquitas las partes anatómicas que son fijos. El duodeno es fijo, el ciego es fijo, y después todo lo demás, los ángulos son fijos, todo lo demás es móvil. Entonces, unos dicen que cuando hay pseudoobstrucción hay peristaltismo de lucha, pero eso es
una cosa relativa, no es lo más frecuente. Lo más frecuente, reiteramos, es la pérdida de peso. Entonces, la palidez de piel y mucosa y el sangrado o las heces melénicas. Entonces, de ahí en lo que viene, pues, lo que ustedes digan. Ahora, cuando hablamos de cáncer de colon, hemos hablado de factores de riesgo. Y entre esos factores de riesgo también hay que relacionar toditos esos. La edad, el sexo, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades, el antecedente de cáncer de algún miembro de la familia. Entonces, las enfermedades poliposas que presentaría alguna persona en la familia. Todo eso se relaciona, jóvenes. Todo eso no es en vano. Esos son los factores de riesgo, los que aumentan la frecuencia de presentación del cáncer, junto con esto que hemos mencionado en la clínica y en el examen físico. Todo esto se va relacionando. Una persona mayor de 65, 68 años, que ha enfermado de enfermedad de Crohn a sus 20, 30 años, bueno, es potencial portador de un cáncer. Entonces, hablamos ayer de que la enfermedad de Crohn, aunque es una enfermedad inflamatoria, puede elevar la frecuencia en 20 veces comparado con una persona que no tiene cáncer o que no ha tenido enfermedad de Crohn, de desarrollar cáncer. Entonces, hay cosas que todo esto que hemos hablado, de los factores de riesgo, aquí se relaciona. Entonces, no es en vano. Unos pueden decir, ¿para qué estas cosas este pinche doctor nos está dando? Entonces, cuando hablamos de cáncer, debemos hablar lo primero de factores de riesgo. Luego, después, hablamos de factores pronósticos. Los factores pronósticos pueden ser favorables, pueden ser clínicos, pueden ser histopatológicos o desfavorables. También clínicos favorables, una persona, la edad, el sexo. Entonces, hemos dicho que en el varón es 3 veces más la frecuencia de presentación comparado con las mujeres. La edad, después de los 50 años. La raza no tiene trascendencia, no se ha visto diferencias significativas. Entonces, la dieta. Entonces, en esa parte entran muchas cosas. A ver, vamos a seguir, jóvenes. Una vez de que ya el cáncer de colon hemos revisado la presentación clínica, vamos a ver cómo lo estudiamos al paciente. ¿Qué exámenes necesita el paciente? La clínica primero, el interrogatorio, enfermedad actual, buscar las molestias que se queja el paciente, todos los síntomas, en otras palabras, acompañado con el examen físico, los datos que hemos mencionado. Vamos a encontrar síntomas. Doctor, he perdido peso, pero como igual como antes, pero he enflaquecido y sigo enflaqueciendo y tengo buen apetito, doctor. Ahora, signos. Vamos a encontrar palidez, vamos a encontrar edema. El tacto rectal, jóvenes, es parte del examen físico. ¿Por qué? Si un paciente me dice, doctor, yo tengo heces negras, pero le dices, así como mi zapato, no, doctor, no es tan oscuro, pero es un verde oscuro. ¿Qué tienes que hacer? Comprobar. ¿Cómo lo vas a comprobar? Haciéndole un tacto rectal. El tacto rectal en esta parte de sus pacientes solo sirve para probar, para ver, para verificar, en otras palabras, lo que me está diciendo el paciente. ¿Es melena o qué es esto? Para eso hacemos el tacto rectal. Ahora, el tacto rectal solo es de utilidad si el paciente tiene un cáncer de recto bajo, porque el dedo no tiene más allá de 7, 8 centímetros, lo que vas a revisar.
Pero hay una cosa que es muy importante, jóvenes, y puede servir para mucha gente, para gente que no tiene ninguna sintomatología, o que te dice el paciente, solo he perdido peso. Buscar un examen, hacerle sangre, determinación de sangre oculta en heces. Esto es barato, es rápido y es muy seguro. Un paciente que sale positivo en este examen en las heces, ese paciente es candidato, pero casi de inmediato, a hacerle una colonoscopia para ver de dónde está sangrando. ¿El sangrado es alto o es bajo? Puede empezarse por una parte de la colonoscopia, es baja. Pero si es que en esto no encontramos ninguna lesión, bendito sea el Señor, no tiene nada en colon ni en recto, entonces hay que seguir buscando, hay que hacerle una endoscopia alta. ¿Por qué? Porque hay sangre oculta y de dónde viene esa sangre tenemos que determinar. Entonces, la endoscopia es muy importante después de encontrar o tener un examen que reporta sangre oculta en ese positivo. La colonoscopia. Ahora, cuando se hace la colonoscopia, ¿para qué nos sirve? Al paciente se le prepara el colon, se hace un lavado, ya sea con enemas o con otras cosas, como ser en el tiempo actual, lo que usamos es el mannitol para hacer una preparación, para hacer una limpieza de todo el colon, de todo el intestino, porque debe estar limpio, no debe haber excremento para hacer el examen colonoscópico. La colonoscopia es una visión directa, macroscópica, de la luz de todo el intestino. Entonces es un examen excelente, es un examen con alta sensibilidad para encontrar, porque lo vas a ver, ya sea en directo o en fotografía, la lesión, las características, el tamaño y cómo está creciendo, si está sangrando, no está sangrando, si es estenosante o es expansivo, lo vas a ver. Al hacer la colonoscopia, puedes tomar un cepillado para examen citológico de la lesión. El colonoscopio tiene un cepillito especial que es como rasparle el tumor muy finito. Y eso, pues, retiras, tomas esa muestra y lo extiendes en una laminilla, un portaobjetos, y lo dejas con fijador o le dejas con alcohol. Listo, eso se fija y eso le mandas al patólogo. El patólogo va a hacer un examen citológico. En este examen citológico el patólogo solo va a ver la célula. No me va a decir si es un cáncer o no. El examen citológico no tiene esa capacidad de decir esto es cáncer. No. En el examen citológico solo voy a esperar un buen patólogo que me diga células atípicas o citología normal. Si me dice células atípicas, yo estoy en la obligación de sospechar que aquí este paciente tiene otra cosa más. Y es algo serio lo que tiene. El examen citológico no sirve para hacer diagnóstico, pero sirve para iniciar los exámenes que nos van a llevar al diagnóstico. Al hacer la colonoscopia, pues como ha visto el tumor, como se ve en toda su magnitud el tumor, su extensión interior en el intestino, también este aparato está provisto de una pinza para morder la mucosa. Son pinzas finas que sirven para tomar biopsia. Este tejido así tomado, o sea, una muestra de tejido, es el apto para hacer estudio histopatológico. Y este es el único que nos hace diagnóstico de cáncer. Es tal vez el más importante. Si no hay este diagnóstico que me diga es cáncer, yo no puedo hablar de cáncer. Puedo yo decir, es un tumor, pero no conozco la extirpe. Y si no conozco la extirpe, a lo único que puedo decir es un tumor que hay en el colon. Al decir tumor, estoy hablando de que
¿Se trata de una lesión benigna o una lesión maligna? Es muy ambiguo, no es específico. Pero si yo tengo el resultado de esto, histopatológico, cáncer, bueno, eso es categórico, eso es otra cosa. Después de esto, como otra modalidad de estudio que en el pasado era muy reglada el hacer, es el enema de bario con doble contraste. En esto solo vamos a ver, son placas radiográficas que se toman después de que al paciente le colocan un enema de bario y le cambian de posición y se espera que progrese hasta los segmentos iniciales del colon. Hay signos que nos dicen esto es un cáncer, pero no es objetivo, no es categórico, son signos indirectos. ¿Por qué? Porque estamos viendo una radiografía y la radiografía es blanco y negro. Vamos a ver el signo de la manzana mordida. Entonces vamos a ver una discontinuidad en la morfología, en la forma del colon, de algún segmento del colon, o vamos a ver un stop. Pero no nos va a mostrar el tumor como tal, como es la colonoscopía. Pero son datos que nos sirven para sospechar el asunto es. A ver, vamos a volver a repasar esta partecita que para mí creo que es muy importante, jóvenes. Hay cosas que ustedes deben conocer, hay cosas que ustedes deben saber, pero tampoco puedo exigirles a ustedes que deben saber de memoria lo que los especialistas conocen. Pero hay cosas que no se puede obviar y hay que ser reiterativos en estas partes con ustedes. Entonces, en esto, la colonoscopía. Este estudio, hemos dicho que se puede ver. Uno, la localización del tumor, la ubicación, la forma de crecimiento del tumor dentro de la luz. Este probablemente es expansivo. Esto es mucosa sana. Solo que esta vaina tiene que venir por aquí y entrar por aquí y seguir por ahí. Este es un tumor bastante grandecito. Esto no es pólipo. Este es un cáncer. Tiene apariencia. Es lobulado y es irregular. Y en su base, pues, está en relación a la mucosa y hay áreas enduradas. Y aquí tienes una zona un tanto friable. En este lado tienes otra imagen que es un poco diferente a esta. Pero no es un pólipo porque esto es muy grande. El pólipo es una cosa pequeña, la colonoscopía. De aquí es lo que me refería al decirles que se puede tomar un cepillado para examen citológico. El cepillito parece chistoso el mencionar cepillado, pero es parte del aparato, entra por dentro del aparato y en la punta tiene un cepillito muy fino que se raspa simplemente esto o cualquier parte. Raspas y retiras tu cepillo, estiras su alambre o su plástico que une y es largo, es del tamaño del colonoscopio para que salga inclusive. Entonces retiras y ya tienes la muestra. Es el cepillado para examen citológico, para ver si son células normales o son células anormales. Solo para eso sirve el examen citológico. Luego después en esto hemos mencionado la biopsia. Ese colonoscopio también está provisto de una pinza donde muerde el tejido y saca un pedacito, 1 milímetro, 2 milímetros. Dependerá de lo que aquí se deje. A veces es duro, a veces no permite y a veces sí permite. Tomas la muestra y ya tienes. Entonces, esa es el tejido para estudio histopatológico. El estudio histopatológico tienes que tener un pedacito de la muestra. Entonces, con todo eso ya puedes tener
un diagnóstico de precisión. Si no hay eso, no hay estudio histopatológico, yo no puedo decir, no debo decir a la paciente, al familiar, tiene usted un cáncer. Con ese examen estoy autorizado. Mientras tanto, yo debo decir, esto es un tumor. No sabemos si es benigno o es maligno. En esto, solo células va a haber. Eso es lo que es el examen citológico. En otras palabras, ¿qué es esto? Es un Papa Nicolau joven. Eso es lo que siempre han escuchado. El Papa Nicolau. Ese es el examen citológico. Y el Papa Nicolau solo sirve para decirnos, hay células atípicas, o sea, células deformes, o células normales, nada más. Y nos obliga a hacer otro tipo de examen, como ser la biopsia. Ahora, otra cosa que ya, si hemos hecho el diagnóstico de cáncer de colon correcto, estamos obligados a pedir laboratorios especiales, y en este caso el marcador tumoral específico para el cáncer de colon y recto, y es la determinación del antígeno carcino embrionario. Se toma un poco de sangre y se hace el examen. Entonces, esto sirve para hacer el seguimiento y también para sospechar de recidiva. Si yo tengo un marcador tumoral que está más, el doble, el triple de lo normal, algunos laboratorios nos dicen 4 o 5. Si yo tengo el doble de eso, o 3 veces, o 10 veces más de eso, no puedo decir esto es un cáncer. Yo debo decir sí y creer al antígeno carcino embrionario que me está sugiriendo que el paciente tiene un cáncer. Esto es en la sangre. Entonces, ¿cuándo voy a decir? Cuando yo tenga un resultado histopatológico. Este antígeno carcino embrionario se eleva cuando hay un cáncer, en una mayoría de las veces. Y en una minoría, pues, ni se modifica. Está normal, pero el paciente tiene cáncer. Entonces, este laboratorio tampoco no es el 100%. Hay falsos positivos y hay falsos negativos. Un embarazo en una muchacha o en una mujer, el embarazo es normal, es fisiológico. Si yo hago la determinación del antígeno carcino embrionario, voy a tener elevación, pero la mujer no tiene cáncer. Entonces, no es tampoco creíble. Esto se cree y se da la razón cuando tenemos un diagnóstico histopatológico previo. Esto sirve para el seguimiento. Si yo tengo un diagnóstico de cáncer en una persona hace 2 años y le he estado haciendo controles de cada 6 meses y tengo elevación del antígeno carcino embrionario, le tengo que creer porque hay correlación. Entonces me obliga a volver a hacer una colonoscopía, hacer otros exámenes más para ver por qué razón está elevando. Sobre todo tengo que hacerlo en la parte donde ha sido el cáncer o los sitios probables de drenaje, o sea, de metástasis. Entonces, una enfermedad inflamatoria del intestino, como ser el Crohn o una gastroenteritis, te va a dar un falso positivo también. Entonces, hay patologías que nos van a elevar esto. Esto hay que correlacionarle con el examen histopatológico. La otra cuestión que tenemos que hacer en un paciente que hay pérdida de peso o que te dice que el excremento es un poco negro, doctor, desde hace 2 semanas o hace 2 meses, hay que buscarle sangre oculta en heces. Esto es fácil de hacer, es rápido y no es molestoso. Pero sobre todo ayuda en personas que no tienen ninguna molestia o tienen pérdida de peso o te dicen solo, doctorcito, yo quiero que me dé algún examen o una medicina porque mi excremento, mis necesidades las hago y son un poco oscuras. No tienen ninguna molestia.
Entonces, esto permite buscar sobre todo a los pacientes asintomáticos. Si esto es positivo, hay que investigar con todos los exámenes hasta encontrar dónde es la causa que está sangrando. Este sangrado es silencioso. Entonces, el examen que se va a solicitar después de esto no es el marcador tumoral, sino es la colonoscopia. Y la colonoscopia, por norma, ya sabemos si es que va a encontrar algún tipo de lesión, viene la biopsia. En muchos casos aquí no se hace, jóvenes, el cepillado, pero en otros lugares eso es obligatorio, de rutina, carajo. Si le ha metido tubo, tiene que tomarle muestras, sí o sí, porque si es que quiere volver a meter en otro tiempo tubo, le cae la cuestión, las críticas, pero duro. La otra cuestión, hay que pedir una tomografía computarizada de abdomen y pelvis, con contraste. En esto, con los cortes que se hace, pues nos permite, sobre todo las reconstrucciones, nos permite localizar la lesión. Es un estudio de extensión excelente, porque vamos a ver tal vez ganglios, tal vez metástasis. Este es el examen que nos permite evaluar la extensión de la lesión. Si la lesión está solo en el colon o ya está más allá. Aquí vamos a ver desde líquido de ascitis, vamos a ver lesiones de más de medio centímetro en el hígado. Es similar a la resonancia, nos ayuda, solo que aquí no lo estamos tomando en cuenta porque la resonancia tiene un costo más elevado que la tomografía. Los resultados son similares, pero hay más lugares para hacer este examen. Ahora, cuando se hace la tomografía, hay los últimos aparatos, por ejemplo. Se hace la tomografía con contraste y sin contraste, y los dos se comparan, jóvenes, pero aquí en nuestro medio tratamos de hacer el que más beneficio nos va a aportar. ¿Cuál va a ser esto? La tomografía con contraste. ¿Por qué? Porque la tomografía sin contraste pues costará 1,000 bolivianos. Este otro pues el doble. Pero por cuestiones económicas obviamos uno y pedimos con contraste. Porque en esto vamos a ver ciertas características del tumor. Ustedes saben que un cáncer de alguna parte del cuerpo siempre es muy vascularizado. Entonces concentra más el medio de contraste y nos da mejor visión. En cambio, una tomografía sin contraste, entonces blanco y negro. No podemos ver mucho, no nos da mucha información. En cambio, una tomografía con contraste, pues es la que nos va a permitir valorar el hígado, el retroperitoneo, cavidad abdominal, sobre todo las reconstrucciones. Vamos a ver el tumor, el tamaño, la localización y los sitios de metástasis. En nuestro medio hay muchos lugares donde se hace estudios, otras maravillas. Hay una otra opción que se llama la colonoscopía virtual. No tienen este privilegio todas las máquinas, todos los tomógrafos, pero el que tienen ustedes ahí al lado en el Hospital Vierma, en esa máquina se puede hacer una colonoscopía con el tomógrafo y con el uso de la computadora y en la computadora ver una colonoscopía. O sea, ver desde el ano, desde el recto por dentro, reconstruyendo, joven. Reconstruyendo y recorriendo todo el colon. Hemos dicho que el cáncer de colon nace en la mucosa. Pues dentro de la mucosa vamos a encontrar el cáncer y lo vamos a ver. La reconstrucción es muy maravillosa, es excelente. Lamentablemente no se puede imprimir estas cosas. Solo se puede ver en la máquina de la computadora del tomógrafo. Pero la información que nos da es grande. Es igual que hacer una colonoscopia. Pero esto es virtual. Haciendo las reconstrucciones de todos los segmentos, podemos tener esa imagen.
Entonces, la tomografía y aprovechar la tomografía para hacer una colonoscopia virtual, reconstruyendo los segmentos. Y así, como ven aquí, vamos a ver la lesión que está en la luz del intestino. Entonces, ya tú vas a decidir qué más quieres, pero tienes la satisfacción. El tomógrafo del Hospital Viedma tiene esta cualidad. Es de las últimas que han llegado, que se ha importado para el medio. Y los últimos tomógrafos tienen esta cualidad. Los antiguitos, nada que ver. Ahora, hay otro estudio que todavía no tenemos en Cochabamba. En Bolivia sí hay, creo que en La Paz ya están haciendo. Es la tomografía con emisión de positrones, el PET-scan. Es una tomografía común y corriente, jóvenes, pero aquí se usa material radiactivo. ¿Y cuál es la cualidad de este material radiactivo? Esto se pega y hace visible la lesión primaria, o sea, el cáncer. Y también busca los sitios de drenaje donde ha habido metástasis. Si ha habido metástasis a ganglios linfáticos, concentra en medio. Y si ha habido en otras vísceras, también concentra. Entonces, esto es lo último que hay, la tomografía con emisión de positrón. Es un excelente medio, es muy bonito. Aquí puedes decir, aquí nace el cáncer, aquí está el cáncer, y allá hay metástasis. Y te lo muestra cómo van las metástasis, porque es un material radiactivo el que se usa. Entonces, son estudios que en otros lugares ya son rutinarios, todos los centros oncológicos. Esto ya cuentan de hace mucho tiempo, esto está en el uso pues alrededor de unos 6, 7 años, o tal vez un poco más. Pero es un aporte grande, lamentablemente. No tenemos en Cochabamba. Mucha gente de aquí ha ido a la Argentina, a Chile, a hacerse este examen. Pero es excelente. Te permite, te dice, aquí está el primario y aquí tienes metástasis. Entonces, lo único que te falta es hacer la biopsia y documentar la histología, nada más. La tomografía con emisión de positrones o el PET-scan. Voy a apretar, a ver. A ver, esto es lo mismo, pero es otro sitio, es otra parte del cuerpo. Lo mismo, un PET-scan para buscar la lesión primaria y las metástasis. Tienes la luz muy irregular. Tienes muy irregular una lesión. Esto lo vas a poder ver en una reconstrucción, va a ser excelente. Vas a poder determinar cuál es. Y aquí no se ve, lindo hubiera sido buscar unas imágenes con unas metástasis en el hígado, para que puedas decir, ¿sabes qué? ¿Esto qué es? En esto, por ejemplo, ¿qué será esta cosita? Esto es colon, esto es aire, pero aquí hay algo sólido y aquí hay algo que concentra. Hay algo que concentra una cosa blanca. Entonces, así son las imágenes del PET-scan. Algún día tendremos. Este otro estudio, el colon por enema con doble contraste, en el pasado rutinariamente nos pedían como parte del examen de todo paciente, pero en la actualidad no es optativo, creo que no es un examen que supere a la colonoscopía. ¿Por qué? Porque el bario es como el yeso, jóvenes, difícil de ser eliminado después de hacer esto. Para hacer la colonoscopía teníamos que hacer todos los exámenes que había en aquel entonces, porque si es que hacemos esto primero, obstaculizamos, retrasamos todos los exámenes, porque el endoscopista nos va a decir, tienen que hacerle lavados, tienen que eliminar todo el bario,
Y eliminar el bario no es fácil, tarda mucho, se pega mucho a las paredes del colon, del intestino, es como el yeso. ¿Para qué? Esta es la imagen, la colonoscopia. Aquí hay un poquito, pareciera espástico, pero es el corte. Miren, el transverso. Aquí hay una irregularidad. Estas cosas es lo que se informaba como lesiones, donde había pérdida de la continuidad en el intestino. El signo de la manzana mordida. Aquí se ha perdido, aquí al medio tienes una cosita que le une. Aquí lo mismo. Aquí pareciera que no hay. Pero aquí esto es tumor. Por eso está en esta forma. En este otro lado igual. Esto está estenosando, está cerrando la luz. Esa es la imagen de la colonoscopía. Pero se puede también hacer uso de esto. Entonces, esos son los exámenes que más importantes. A esto hay que mencionarle, jóvenes. No debemos olvidar los exámenes clínicos básicos. Hemograma, glicemia, creatinina, tiempo de protrombina, grupo sanguíneo, transaminasa, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, proteínas, albúmina. Entonces, todo eso hay que pedir. Hemos tratado de nombrar los más importantes, que eso es lo que ustedes, a mí me interesa que sepan. Estas cosas grandes, jóvenes. Cuando tengan que cada uno de estos estudiar a profundidad, ya será en la especialidad. Pero como estudiantes tenemos que tener una opinión, un conocimiento de las cosas más importantes. A ver, el cáncer, ¿cómo se puede prevenir? ¿Se podrá prevenir el cáncer? ¿Con qué se previene? ¿Qué previenen las enfermedades? Las vacunas. ¿Qué es prevenir? Es evitar. En el cáncer hemos hablado que hay un cáncer esporádico, un cáncer con pólipos, un cáncer no polipoideo. Y la otra parte, la inflamatoria. Entonces, hay estudios donde se ha demostrado que el uso de la aspirina, allá por el año 1990, estudios muy bien realizados, documentados, que se ha demostrado que la aspirina a bajas dosis previene el cáncer. Pero después de eso también los AINES. Pero todo esto es por su acción sobre la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí nomás ha reforzado de que la inflamación crónica del intestino puede precipitar a ciertos cambios o aunado a ciertas predisposiciones, como es la enfermedad de Crohn. Entonces, hay gente que toma aspirina. ¿Por qué no es de uso rutinario? Ustedes saben que la aspirina pues, es uno de los mejores fármacos que el hombre ha heredado al que nos ha dado el placer y el privilegio de haber fabricado esto. La aspirina, hoy por hoy, el ácido acetil salicílico es una de las cosas más maravillosas. Tiene acción antipirética, analgésica, anticoagulante, ante todo. Actúa a todo nivel. Pero ¿cuál es el gran inconveniente de esto o de los AINES? Los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? El sangrado digestivo. Los AINES pues van a actuar sobre los huesos, la osteoporosis, sobre los riñones. Por esa cuestión no se hace uso de rutina en esto. A la aspirina. La aspirina han visto. Excelente medicamento inclusive para el COVID, para bajar la fiebre, para frenar la descarga de esas chingaderas que producen la fiebre. La respuesta inflamatoria. Pero ¿cuál es el inconveniente? Las gastritis, las erupciones, los sangrados digestivos. ¿Con qué se manifiestan? Con dolor. El paciente no lo tolera.
Por eso es que en esta partecita se ha optado por, o mucha gente opta por hacer a un lado. Jóvenes, yo les voy a pedir un favor. Mañana continuaremos. La hora ya nos ha pisado, lamentablemente. Pues, no sé si he administrado mal mi tiempo o es que he hablado más de lo que debía hablar. Pero les ruego, mañana terminaremos esto, lo que nos falta de tratamiento y lo que nos falta cáncer de ano. No quiero interponerme. Alguien me dijo que después de cirugía tienen clases. O podemos seguir unos 10 minutos más, no sé. Pero en esta partecita del tratamiento vamos a ir rápido porque más que todo quiero mostrarles imágenes. A las 8:30 pasamos interna, doctor. Díganme, ¿podemos continuar entonces o le paramos aquí porque ya es las 8? No quiero abusar de ustedes. Podemos continuar unos 10 o 20 minutos más, yo creo, doctor. Ya, entonces, gracias. Continuaremos entonces. Entonces, el tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento del cáncer de colon y recto o de cualquier tipo de cáncer, los tratamientos fundamentales, los más principales, son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. En algunos casos es el tratamiento hormonal. En otros es el tratamiento con la inmunoterapia. Y en el último tiempo actual, otra de las cosas que se ha agregado al arsenal es la terapia biológica. Son los anticuerpos monoclonales que participan en el tratamiento. No son citostáticos, pero aumentan la resistencia y el estado inmunológico de la persona. Dentro de estos tratamientos, unos son con intención curativa, pero cuando esto no es posible, debemos hablar de los tratamientos paliativos, ya sea quirúrgicos, ya sea con radiación, ya sea con quimioterapia, pero paliativos. ¿Qué quiere decir eso? Temporales, que van a mejorar el estado de la persona para ayudarle hasta que llegue la hora de su deceso. Entonces, la cirugía. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Es quitar toda la lesión para lograr la curación en lo posible. En esto, a veces uno puede decir, cualquiera va a operar, pero hay criterios. En la clase de hoy y de ayer hemos hablado de cosas que se incluyen. Hemos repasado la anatomía de manera objetiva y sobre todo hemos repasado las vías de diseminación. Hemos repasado todo esto con un objetivo. En oncología nosotros tenemos criterios. Quitar la lesión con márgenes adecuados, proximales, distales. No es de que al tumor hay que saludarlo, hay que tocarlo, al cáncer, pero no hay por qué abrirlo o causar una siembra. Si yo hago una biopsia de colon, por ejemplo, en una lesión, voy a decir lesión, que era dura y que ha sido hallazgo casual porque se entró a operar un apéndice o cualquier otra patología. Yo hago la biopsia porque he tocado una cosa dura, una biopsia incisional, muy bien. He abierto, lo he cerrado, lo he suturado. Bueno, está perfecto, ¿no? ¿Para qué? Dice, pues hecho para saber si es maligno o es benigno. Con este bendito acto, jóvenes, ¿qué es lo que ha ocasionado el caballero? Lo que esa lesión, ese cáncer, estaba localizado, estaba bien delimitado, ha hecho que toda la cavidad abdominal
se contamine con las células tumorales de este cáncer. Entonces, la lesión que estaba tal vez en etapas iniciales lo ha convertido en una etapa ya final. ¿Por qué? Porque con lo que ha manipulado, ha hecho sangrar, ha contaminado toda la cavidad abdominal y toda la herida. Y es cuestión de tiempo, nada más. Ha hecho avanzar el cáncer de lo que ha tardado 2 años, pues no creo que pase 2 meses ya para ser terminal. Entonces, eso es un criterio inadecuado. Son conductas que lamentablemente uno ve. Le han hecho esto, el doctor, el que le estaba operando. Bueno, al querer hacer un favor, le ha hecho un daño lo grande a la paciente y a la familia, porque ha hecho que la enfermedad se acelere en su extensión, en su diseminación, y la familia pues también se enferma con el paciente. Entonces, en las terapias, la cirugía busca eso, márgenes adecuados, con intención curativa, con incluir en esto los sitios de drenaje regional de los ganglios. Todo en bloque, jóvenes. No es de que voy a abrir, voy a ver. Todo en bloque. Para eso es que ayer hemos visto la anatomía, la irrigación y los ganglios. Para eso es que tenemos que saber y tener presente. Todo eso se quita en bloque, no se quita por partes. Ahora, los tratamientos quirúrgicos también pueden ser paliativos cuando la lesión es irresecable. Entonces, ¿cuándo decimos que la lesión es irresecable? Cuando infiltra y compromete una víscera vital. La extensión del cáncer de transverso ha infiltrado el estómago, la cabeza del páncreas, y esto está pegado a la vena cava, está infiltrado. El querer quitar esto, voy a desgarrar la vena cava y el paciente va a morir. Eso es lesión irresecable. Una lesión inoperable es aquella que va a tener carcinomatosis o va a tener ascitis con implantes peritoneales. Pero es diferente la irresecabilidad de la inoperabilidad. Una lesión con datos de inoperabilidad, yo debo ofrecerle algo al paciente, ya sea un tratamiento paliativo. ¿Por qué? Porque necesito aliviar las molestias que son muy agudas en el paciente y está deteriorándole más. En otras palabras, buscar alguna alternativa de darle calidad de vida por un tiempo que queda al paciente. Entonces, en esos casos, pues yo puedo hacer derivaciones internas entre el intestino delgado y el intestino grueso, o entre intestino delgado y intestino delgado. O sea, puenteos, hacer ventanas si es que está obstruida. Esos son los tratamientos paliativos, quirúrgicos. Ahora, la radioterapia puede hacerse neoadyuvante. ¿Qué quiere decir neoadyuvancia? Quiere decir quiere decir antes de la cirugía. Hay diagnóstico de cáncer, pero la lesión por los exámenes, por todo eso, vemos que la lesión es metastásica a hígado, metastásica a pulmones. Entonces, la lesión localmente está muy avanzada, hay infiltración. Yo lo que puedo hacer es hacer un tratamiento con radiaciones de cobalto, o sea, radioterapia, pero de manera neoadyuvante antes de la cirugía. ¿Cuál es el objetivo? Es disminuir el tamaño del tumor, o sea, del cáncer, para después de esto planificar la cirugía después de una nueva evaluación y operarle en otras condiciones. El tumor no ha desaparecido, el cáncer no ha desaparecido, solo ha disminuido de tamaño y me va a permitir operarlo con márgenes libres del cáncer. Entonces, ese es el tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía. El objetivo es disminuir el tamaño de la lesión. La terapia adyuvante con radiaciones, esta terapia
es la que se hace después de la cirugía. La cirugía lo has hecho, pero por factores histopatológicos adversos, como ser, ¿qué puede ser? A ver, límite quirúrgico cerca de la lesión. Es indicativo de hacer radioterapia adyuvante después de la cirugía para consolidar lo que has hecho. No has cortado sobre tejido neoplásico, pero está cerca del límite. O el paciente tiene ganglios intermedios con ruptura capsular e infiltración a la grasa periganglionar. Es indicativo de hacer radiación, aunque hayas quitado en bloque completo. Tiene su indicación de hacer radioterapia de manera adyuvante para evitar la recidiva. La quimioterapia pues hay muchos esquemas. También se hace con intención neoadyuvante o adyuvante. La quimioterapia, lo mismo, neoadyuvancia antes de la cirugía. ¿Para qué? Para disminuir el tamaño del tumor, para que cuando lo opere tenga mayor posibilidad de quitar con márgenes libres de la neoplasia. Adyuvante, la quimioterapia adyuvante es después de la cirugía. Por resultado histopatológico, por factores pronósticos adversos, que el patólogo me va a dar ruptura capsular en, por decir, 3 ganglios o 10 ganglios, con infiltración a la grasa periganglionar, tengo que hacer quimioterapia. O por una histología muy agresiva, tengo que hacer quimioterapia. Entonces, las dos cosas se pueden combinar, jóvenes, en modalidad neoadyuvante y adyuvante, la radioterapia, la quimioterapia. O también puedo hacer las tres, cirugía, radioterapia adyuvante, quimioterapia adyuvante. Y la otra alternativa tenemos la terapia biológica. En la actualidad hay los anticuerpos monoclonales que se usan para todos los tipos de cáncer, para todos los segmentos anatómicos del cuerpo. Cada parte de tu cuerpo, cada parte, cada víscera, tiene un cáncer que es diferente al otro y tiene un comportamiento también diferente. Y en esta terapia los anticuerpos, muchos son orales. La respuesta es maravillosa. La combinación de quimioterapia con anticuerpo monoclonal en el tiempo actual es lo que le ayuda mucho a la persona que padece esta cosa. Ahora, los tratamientos paliativos también se puede hacer con radioterapia y con quimioterapia. ¿Qué quiere decir? Dar plena dosis de radioterapia, lo que tolera su cuerpo. La radioterapia solo se da una dosis en toda la vida. No se puede aumentar, no se aumenta un día y al otro mes otro día o al otro año otro. No, señor. Es una sola dosis en un sitio anatómico que se ha enfermado. Está muy bien conocido, cada parte de tu cuerpo tiene una tolerancia exacta antes de que se necrose. Después de esa dosis de tolerancia que tiene y está descrito en todos los libros, si quieres darle, lo puedes dar, pero con seguridad se va a necrosar y va a quedar un hoyo, un boquete que nunca vas a resolver. Entonces, por eso hay que tener mucha cautela. La quimioterapia se puede hacer uso de un esquema 2, 3, 4, 5, los que haya. No pasa nada. No te perjudica. Cuidando y reponiendo lo que va a afectar los citostáticos que van a ser los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Eso es lo que hay que cuidar. Pero en la actualidad hay estimulante de granulocitos, hay estimulante de segmentados o glóbulos blancos. Se repone, en 3 días el paciente está 0 kilómetros, solo es el costo. La terapia biológica es un poquito caro, jóvenes, para nuestro medio. Cada ampollita está a lo más barato 14, 18 mil bolivianos y esto se usa cada 21 días. Lamentablemente es alto y esto se usa por lo menos por 8 meses a 12 meses. En algunos casos recomiendan hasta 18 meses y si vale 20 mil nomás pónganle, son algo de 400.000 bolivianos que necesitaría para hacer una terapia biológica. En muchos casos es prohibitivo. Ahora, la cirugía con intención curativa es el pilar del tratamiento. Todo cáncer, que te guste o no te guste, aunque el oncólogo clínico diga, yo te curo con esto, es pura mamada, joven.
Es puro engaño. La cirugía quita el segmento anatómico enfermo junto con la enfermedad y hace el tratamiento regional del drenaje linfático, que es el más importante. El tratamiento del cáncer de colon es un tanto diferente al de recto, sobre todo por su cuestión anatómica. En el recto es un poco más estrecho porque está en la pelvis. Pero en el colon, pues, se hace lo mismo, buscar quitar el segmento anatómico enfermo con su drenaje regional. Entonces, en estos cánceres, ¿cuál es la recidiva? Lo primero que aparece en el sitio donde hemos quitado, donde hemos hecho la anastomosis. Pero todos son buenos, ninguno se compara, ninguno es mejor que el otro. Todos se complementan, en otras palabras, Jorge. Cuando se usa la radioterapia, pues neoadyuvante, en lesiones avanzadas localmente. La quimioterapia, lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Es disminuir de tamaño el tumor. Reiteramos, ¿cuál es el objetivo de la cirugía? Quitar todo el tumor. Y sobre todo, darle márgenes adecuados, distales y proximales. Al decir adecuados, estoy hablando de márgenes sanos. El corte ha sido hecho en tejido normal, que mínimamente debe tener 5 centímetros. Aunque el drenaje no es centrífugo, es centrípeto. Quiere decir que todo va hacia el centro, no de donde está hacia la periferia. Y sobre todo, tratar los ganglios regionales. En el cáncer de recto, jóvenes, en algunos pacientes que no desean someterse a un tratamiento radical, solicitan un tratamiento local, o personas en las cuales la cirugía está completamente contraindicada, con un riesgo alto de vida del paciente. Se puede hacer las fulguraciones o se puede hacer el tratamiento con radiofrecuencia. Simplemente son terapias paliativas o cuando el paciente está sangrando mucho para evitar que sangre demasiado. Fulgurar la lesión. O en algunos lugares, dependiendo del tamaño del tumor, se puede hacer unas resecciones segmentarias, locales, de la mucosa, si es que esta lesión no ha rebasado más allá de la mucosa. Pero si ha rebasado, eso ya nada que ver, eso ya es otra cosa, ya está en otro nivel. Pero estos pacientes que se someten a un tratamiento local donde la lesión tenía la indicación, tenía menos de 4 centímetros de diámetro y estaba localizado en la mucosa, esos pacientes deben quedar y someterse a un control médico muy riguroso, porque a la primera recidiva o sospecha de recidiva va a un tratamiento radical. Otra de las terapias es la resección abdominoperineal o la resección anterior baja, sobre todo para los pacientes que tienen un cáncer de recto superior y recto medio, donde hay posibilidades de conservar el aparato esfinteriano del ano y conservar sobre todo la funcionalidad del esfínter. Y las lesiones de recto que son bajas, eso va, le guste o no, a una resección abdominoperineal. Es la cirugía de Miles, donde se retira el recto todo y también todo el aparato esfinteriano, todo el ano, y termina o queda con una colostomía definitiva. Estos son los tratamientos para el cáncer recto, pero para el cáncer de colon también es algo similar. Por ejemplo, el cáncer, jóvenes, les voy a pedir un favor, mire, ya es 8:20, no quiero abusar, por ahí quieren tomar un cafecito, un refresquito, quedaremos aquí y mañana continuamos con el cáncer de colon. Vamos a ver unas diapositivas que nos van a permitir un poco más esquemático para hablar
Es que yo quisiera seguir, pero tampoco no es lo que yo quiero. Tengo que acomodarme también a las necesidades de ustedes. Me han dado la oportunidad de prolongarme ayer y hoy, y yo les agradezco mucho, pero no vamos a terminar hasta las 8:30. Tenemos todavía harto material joven. ¿Qué me dicen? Hola, Está bien. ¿podemos Está bien. continuar mañana? Sí, Está bien. doctor. Ya, entonces, chicos, nos vemos mañana. Por favor,